Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. ¿Cómo están? Viernes a la tarde y aquí nos encontramos otra vez para una cita de reflexiones del Shabbat. Y hoy tenemos una de las porciones más interesantes, más controversiales de toda la Torá, que se presta también a malas interpretaciones. Para los que son nuevos en este canal, nosotros entre viernes y sábado estudiamos aquí la porción del Antiguo Testamento que se estudia en esta fecha, en general analizándola desde el hebreo original, porque hay enormes diferencias entre original y traducción. Y no solo eso, lo más importante es entender que el Antiguo Testamento, la Torá, es un libro codificado y es también un libro simbólico. Es como si estuviéramos leyendo un poema. No podemos quedarnos con el nivel literal, sino que tenemos que analizar lo que hay detrás. Y de eso se ocupa más que nada la Kabbalah. La Kabbalah hace exactamente eso. Desmenuza los conceptos, analiza también desde las perspectivas de la numerología, hace permutaciones dentro de las mismas palabras en hebreo y de esa manera comienzan a salir secretos que están escondidos en ese texto maravilloso. Y la porción de hoy se llama Matot. Ahí lo vemos escrito en hebreo. Si hablamos de la traducción al castellano, al español, hablamos de números 33. Ahí comienza, en hebreo se diría Bamidbar 33. Y la porción comienza hablando de un tema muy interesante, que son los votos que se hacen, como por ejemplo juramentos. Eso lo analicé el año pasado y hoy voy a analizar otra parte, pero esto se conecta íntimamente con la primera parte, así que escuchen bien porque aquí hay secretos fascinantes. Pero antes que nada, quiero tocar el tema de que esta porción se considera muy controversial y hasta hay rabinos que intentan no enseñarla porque genera preguntas muy duras. Porque, ¿qué es lo que ocurre en esta porción? Primero, la palabra matot, que es el nombre de esta porción, quiere decir grupo de gente o distrito o una organización de un grupo. Es un poquito difícil traducirla al español, pero se trata de una división del pueblo hebreo en grupos. Y para entender esta porción tenemos que recordar el contexto. La semana pasada hablamos de la porción que a mí me fascina, una de las que más me encantan porque contiene secretos importantísimos para nosotros hoy, y es la porción llamada Balak, donde lo que vimos fue que el pueblo hebreo iba caminando por el desierto hacia la tierra prometida, y cuando caminaba por esa zona del Medio Oriente habían diferentes reinos, y era una zona con mucha violencia, mucha guerra, mucha desconfianza, y varios de los reyes de esos reinos se asustaban cuando veían que venía otro pueblo. Y ese fue el caso de la porción de la semana pasada, cuando iban a pasar por la zona de los medianitas, donde el rey de esta tribu decide llamar a un brujo poderosísimo. Se dice que hasta tenía el nivel de avance espiritual de Moisés, pero él había optado por servir al otro lado. Y este brujo tenía la capacidad de maldecir, y dicen que cuando él maldecía tenía un efecto. Entonces el rey de esa zona lo manda a llamar para que maldiga al pueblo hebreo. Y para hacer una historia larga, corta, les resumo esto, que cómo termina esto, que Dios pone en su boca bendiciones. O sea que como el pueblo hebreo era un pueblo santo, también se lo explica a Dios que no lo puede maldecir, porque al ser un pueblo santo es como si no tuviera karma negativo, entonces no se podía maldecirlo. Entonces al abrir la boca ese brujo le salieron bendiciones. ¿Y luego qué ocurre? Estos dos personajes, el rey y el brujo, se dan cuenta que mientras ellos sigan siendo santos, no se los iba a poder dañar. Entonces traman una trampa. Ellos planean hacerlos pecar, porque el brujo, Bilam, él sabía que si él lograba hacer que salgan del equilibrio de la santidad en la que estaban, ahí sí los iba a poder dañar. Porque así funciona el mal, así funciona el diablo, los demonios. Ellos buscan una grieta para poder entrar en ti, y esa grieta la abres tú con tus actos. Entonces lo que ellos traman es tentar a los hombres hebreos cuando pasaban por un pueblo a ir con mujeres de la calle, y lo logran. Entonces luego de eso, ahí sí
empiezan a ocurrirles calamidades al pueblo hebreo porque la maldición del brujo ahí empezó a funcionar. ¿Y qué pasa luego? Aquí comienza la porción Matot, que es la continuación de lo que les estoy contando. Ahí empieza una porción que es muy controversial, porque se ve como si Dios, al ver que ellos cayeron en esa tentación y ver que ese pueblo medianita tuvo la capacidad de alejarlos de la fe y de la voluntad de Dios y así volverse vulnerables, en el texto, a nivel literal, lo superficial dice que ellos tenían que atacar a ese pueblo y eliminar a todos los hombres y llevarse todas las pertenencias, las riquezas de ese pueblo. Entonces, mucha gente, leyendo solo el nivel superficial, señala a la Torá como un libro donde se ve un Dios cruel que manda a hacer la guerra. Y eso, primero, si hablamos de nivel literal, tenemos que recordar que los hebreos, está escrito eso, ustedes vayan y léanlo, ellos antes de pasar por cada tierra, ellos mandaban enviados del pueblo, embajadores, a hablar con cada rey y explicar que ellos iban en son de paz, que no iban a tocar nada, no iban a beber agua de sus pozos, absolutamente nada. Solo querían pasar por esa tierra y irse lo antes posible. Pero todos esos gobernantes los atacaban, les hacían cosas malas. Entonces primero veamos hasta el nivel superficial, muestra que los atacaban eran los otros. Pero volvamos al tema de que este libro no se lee a nivel superficial, a nivel literal. Entonces, para entender qué quiere decir esto, tenemos que volver a un punto que yo ya he enseñado en varias ocasiones. Y aquí es también donde vamos a encontrar la gran manipulación que se ha hecho en las traducciones, porque al cambiar los términos se omite algo importantísimo en la Torá, y estoy hablando de los nombres de los 5 libros. Cuando nosotros leemos en castellano, en español, en inglés, en cualquier idioma occidental, los 5 libros se llaman Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y ninguno de ellos es el nombre correcto. Y alguien puede pensar que eso no tiene mucha importancia, pero el tema es que sí, que los nombres del Pentateuco vienen a ser como mirar a la Torá desde el macro y luego entrar en el micro. Es decir, es como un mapa de ruta que muestra el avance de la conciencia del pueblo hebreo. Y ahí les voy a explicar. Por eso hay que saber cómo se llaman de verdad. El Génesis en hebreo se dice Bereshit, que quiere decir en el principio. En otros videos he analizado esa sola palabra, porque es una, por más que en español se dice en el principio, que son 3 palabras, Bereshit es una palabra y dentro de ella se esconden maravillas increíbles, se puede hablar horas de ella, pero no es el tema de hoy. Pero sí, lo que quiere decir es en el principio, y aquí se muestra la creación del mundo y también del ser humano. Luego tenemos el libro Éxodo, que en hebreo se dice Shemot, y no quiere decir Éxodo, quiere decir nombres, porque en el libro Shemot, que es nombres, es donde Dios se presenta ante el pueblo hebreo y se presenta con sus nombres, porque Dios tiene varios nombres y esos nombres representan diferentes aspectos de la divinidad. Pero lo que ocurre aquí es que luego de que Dios se presenta ante ellos, de que Moisés sube al monte Sinaí, trae las tablas de la ley, lo que hace el pueblo hebreo es crear un becerro de oro, o sea que todavía era muy temprano para forjar una fe estable y los hebreos erraban mucho y eso fue un evento de un grave error que ellos cometen, pero que mostraba que todavía no estaban listos. Después de este libro tenemos el libro Levítico, que es Vaikra en hebreo y quiere decir y llamó. ¿Y este nombre a qué se refiere? Al decir y llamó, eso viene a ser un llamado de atención. Entonces volvamos hacia atrás. Tenemos la creación del mundo, el ser humano. Luego en el libro Shemot aparece Dios, se expresa ante ellos, se presenta, da sus nombres. Y al final del libro ellos cometen el gravísimo pecado del becerro de oro. Entonces el libro siguiente es un llamado de atención, es
rebobinar hacia atrás y decir un momentito, vamos a detenernos y volver a empezar. Y ahí se habla muchísimo de las leyes divinas en el libro Vaikra. Y luego llega el libro que en español se traduce como Números y en hebreo es Bamidbar, que quiere decir en el desierto. Y aquí es uno de los errores más graves porque el nombre Bamidbar en el desierto tiene tanta importancia para entender todo este proceso de evolución de conciencia. Vamos a ver la palabra en hebreo Bamidbar. Por un lado, la palabra Midbar se escribe tal como lo vemos ahí, pero a su vez la misma palabra es Medaber, que quiere decir habla, o sea, dentro del desierto se esconde la raíz Dalet Bet Reish, que es Davar, que es el verbo, la palabra. ¿Y qué es lo que explica la Kabbalah sobre esto? Primero que podemos entender que estar en un desierto es un lugar tranquilo, semivacío, que llama a la introspección. Y la Kabbalah hebrea explica que en este libro es donde se le da al pueblo hebreo el don de la meditación, es decir, de la contemplación adentro, porque cuando uno llega a un estado desértico, de silencio, ahí es donde empieza a oírse una voz que puede ser o la conexión divina, que esa es la intuición, o puede ser otra voz. ¿Y de qué voz hablamos? De la voz del otro lado, lo que se podría llamar demonios, diablo, etc. Ya vengo hablando en varios videos de este tema, lo estoy estudiando mucho, el tema de las posesiones demoníacas, que al fin y al cabo una posesión demoníaca no es siempre como la película El Exorcista con Linda Blair, sino que todos tenemos en la cabeza esas voces. La pregunta es si las escuchamos o no, o si las dejamos influenciarnos. Entonces, este nombre del libro, Bamidbar, que en español es números, que no tiene nada que ver, tiene la clave, porque es la porción de hoy que habla de que Dios les dice que tienen que salir a una guerra total, destruir todo, erradicar todo lo que tenga que ver con ese pueblo que los tentó a pecar y a alejarse de Dios. Está hablando exactamente de eso, de la voz demoníaca que está dentro de nuestras cabezas, porque nosotros pecamos por eso, no por otra cosa. Y quiero mostrarles algo interesante. Esto es un libro que escribió un sacerdote, un libro muy grande. Es un sacerdote exorcista norteamericano que escribe un libro, cientos de páginas, increíble, porque es como un tratado que explica todo el tema de la posesión demoníaca desde los ángeles caídos, a través de cómo ellos actúan sobre nosotros, etc. Y el tema es que ellos actúan a través de nuestra mente, de nuestros pensamientos y emociones. Ellos tienen la capacidad de sembrar en nosotros emociones, pensamientos, imaginaciones, imágenes, sensaciones también. Entonces ellos son los que crean una idea para que nosotros queramos realizarla luego en el mundo. ¿Y qué tiene esto que ver con la meditación? Porque de nuevo volvemos al nombre del libro, Bamidbar, y ahí vemos que es desierto, pero también tiene que ver con habla, una voz que está hablando, porque cuando llega la tranquilidad y el silencio, ahí es donde se empiezan a escuchar voces. Entonces, lo que ocurre en esta porción de hoy, Matot, es eso, es que una voz tentó al pueblo hebreo y logró hacerlos caer a pecar. Entonces, el significado verdadero de toda esta porción, que es simbólico, lo que muestra a nivel superficial, es erradicar desde la raíz todos esos pensamientos, esas voces que nos influyen a pecar. Y yo creo que todos nosotros lo conocemos muy bien, porque yo, por ejemplo, hace muchos años que siempre digo, los pecados o los graves errores de los cuales nos arrepentimos luego, empiezan en un pequeño pensamiento, empiezan en una película que empieza a correr en nuestra cabeza
Y nosotros tenemos la capacidad de seguir viendo esa película o de cortarla. Y cuando nosotros no cortamos, no la apagamos y seguimos mirándola y seguimos echando aceite en la hoguera, es cuando luego vamos al mundo real y la hacemos realidad. Entonces, esto requiere fuerza de voluntad. Es una voluntad que dice, no, yo voy a erradicar todos estos pensamientos. Y esto, por ejemplo, se conecta con el famosísimo filósofo Baruch Spinoza, o sea, Benedictus Spinoza, se dice Spinoza, que dijo, todo lo que es pensable tiene obligación de existencia. Y realmente yo creo que es una frase genial y profundísima, porque el hecho de pensar en algo comienza a crearlo en la realidad. Entonces, si nosotros queremos que no ocurran cosas en este mundo, tenemos que no pensarlas tampoco. Y nuestros, digamos, entre muchas comillas, amigos, los demonios, son los que meten en nuestra cabeza el principio de esas películas, pero es nuestra responsabilidad estar atentos. Por eso es que el libro se llama Bamidbar, que es en el desierto. Primero vamos a crear una situación, un estado de tranquilidad, que es la meditación, para empezar a darnos cuenta qué voces están hablando dentro de mi cabeza. ¿Acaso soy yo la que estoy pensando eso? ¿Acaso es la conexión con el uno, con el creador? ¿O acaso son voces que están tratando de sembrar en mi mente ideas para que yo haga algo de lo que me voy a arrepentir luego? O que va a traer consecuencias nefastas en mi vida porque voy a generar un karma muy negativo. Entonces, ahí vemos cómo esta porción Matot no tiene nada que ver con atacar, con guerra, con nada. Con lo que tiene que ver es con erradicar, con atacar, con destruir todos esos pensamientos que ya vimos que nos hicieron caer en la trampa. Entonces, como ya lo hemos sufrido las consecuencias, ahora cuando aparezcan los vamos a eliminar, como si fuera una guerra atroz. Entonces, aquí tenemos un ejemplo clásico de qué manera se manipula para alejarlos a ustedes de la fe cuando, por ejemplo, se lee esta parte de la Torá de forma superficial y sin ningún conocimiento, sin ninguna profundización en el tema, sin leer libros, sin leer las explicaciones de la Kabbalah, que es la herramienta por excelencia para entender y descifrar este texto, y simplemente leer el texto superficial. Es como si, por ejemplo, yo leyera las parábolas de Jesús, por ejemplo, cuando le dice a sus apóstoles, tiren sus redes, vengan conmigo y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Es como si yo empezara a imaginarlos a ellos con cañas de pescar, tirándole un anzuelo para que hombres muerdan un anzuelo real. Eso sería una tontería, una infantilidad de mi lado. Entonces hay que entender que el Antiguo Testamento está totalmente codificado, es todo simbólico, y para poder entenderlo hay que profundizar, no hay que quedarse en el nivel superficial. Y ahora quiero conectar esto con el principio de la porción, que en el principio de la porción Matot se habla de los votos, que son promesas que lo que aparece en el texto, se los digo a grosso modo, es que si una mujer hace una promesa o un trato con alguien y luego viene su padre y no está de acuerdo con lo que ella pactó, queda anulado ese pacto. Eso es lo que dice la Torá. También si es el marido, el que no está presente cuando ella se compromete a algo, si él viene y se entera y no le parece, él lo puede anular. De nuevo, aquí se puede interpretar como algo muy machista, decir, ¿cómo puede ser que la mujer no tiene derecho a comprometerse o que su palabra no vale? Pero yo ya lo expliqué el año pasado que esto trata exactamente de lo que estamos hablando, que es la posesión demoníaca también, porque el hombre y la mujer aquí son dos lados del alma. Uno es el lado femenino, el otro el masculino, pero ¿a qué se refiere? Se refiere al hecho de que en muchas ocasiones nosotros aceptamos términos y condiciones, contratos o
afirmamos cosas cuando no estamos en un estado de presencia completa. O sea que no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces, cuando viene el marido, que es el otro lado del alma que falta para completarla, para decir estoy en presencia y soy consciente en 100% de lo que estoy diciendo, ahí ese pacto o trato se anula. Y esto se conecta con lo que aprendemos también de los exorcistas que nos enseñan que de qué manera estos demonios logran influenciar nuestra vida o poseernos, porque poseernos no es necesariamente que nos volvamos locos como en la película El Exorcista, es que actuemos bajo la influencia de un demonio sin siquiera saberlo, dañando a otra gente, dañándonos a nosotros y después pagando las consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que nos explican los exorcistas? Que la forma en la que los demonios entran en nosotros y toman el mando sobre nuestra vida es cuando nosotros les damos el consentimiento, tal como la Torá habla de aceptar un pacto, pero hacerlo de forma inconsciente. Y de nuevo, aquí los demonios son muy inteligentes y, por ejemplo, ¿de qué forma poseen a la gente? Cuando la gente va, por ejemplo, a curanderos o a todo tipo de personas que trabajan con cosas paganas, que no son la conexión con Dios, es decir, están utilizando energías del otro lado, que en general son entes del bajo astral o muy inteligentes, muy avanzados, pero no son del lado de la luz. Y en muchas ocasiones cuando uno va a este tipo de curanderos, y yo les cuento que a mí me ha pasado en mi pasado y yo me acuerdo y ahí me doy cuenta de los graves errores que cometí, porque cuando, por ejemplo, puedo contar hace muchos años que una chamana quería hacer conmigo una especie de terapia con un espíritu. Y en esa época yo no tenía este conocimiento que tengo hoy. Y para poder actuar sobre mí me pidió consentimiento de que ese espíritu actúe sobre mi alma. Y yo tenía que expresarme y decir, doy el consentimiento. Ahí es donde uno está dando consentimiento a que un ente que no es algo de origen divino tenga influencia sobre ti, sobre tus actos, sobre tu vida. Y los exorcistas lo explican. La puerta de entrada a las posesiones demoníacas es el consentimiento que nosotros damos a todo tipo de terapias o curanderos o todo lo que no viene del lado de Dios. O cuando, por ejemplo, vamos a que nos lean las cartas del tarot o nos tiren el café, etcétera, etcétera. Entonces, en cada una de esas ocasiones estamos dando un consentimiento para que entes oscuros actúen sobre nosotros. Esa es la puerta de entrada de las posesiones demoníacas. Vemos como en la Torá, justo antes de la porción que habla de erradicar, de hacer una guerra total contra esos pensamientos, antes de eso aparece la parte del consentimiento que se da sin conciencia. Y si se acuerdan, el año pasado cuando yo hablé de esto, yo les propuse que cada uno declare hablando con su voz y si es posible con testigos, que cancela todos los consentimientos que dio sin conciencia. Hay que hacerlo, porque si uno no lo hace, eso sigue teniendo una influencia sobre la vida de uno. Entonces, ahora ustedes se dan cuenta de la profundidad de la Torá y de que los textos están codificados y representan otra cosa que no es lo que uno lee a nivel superficial y literal. Pero fíjense qué sabiduría tan importante tenemos en esta porción que viene a ser una de las más controversiales, una de las más criticadas por aquellos que no tienen la menor idea de lo que significa el texto. Entonces, yo les propongo que lo lean y que lo lean entendiendo lo que hay detrás y que aprovechen quizás otra vez a declarar que dan por caducados todos los tratos que ustedes aceptaron en el pasado sin entender lo que realmente significaban, porque esos tratos tienen influencia sobre tu vida. Ellos son los que no te dejan tener éxito, tener abundancia, tener buenas relaciones, tener buena salud,
porque tienes un montón de entes oscuros que están actuando a través de ti, están generándote karma negativo y te destruyen todo en la vida. Eso es la posesión demoníaca, en su nivel, digamos, más básico, porque sabemos que hay gente que está en un estado de posesión mucho peor, que ya hacen cosas muy serias, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la gente común y corriente como todos nosotros, que yo creo que si todos miramos hacia atrás vamos a encontrar ocasiones en las que declaramos que estamos dando consentimiento para todo tipo de tratamientos de curanderos, chamanes, lectores de cartas, de café, de lo que sea. Y ahí está la puerta de entrada a las posesiones demoníacas. Entonces, mi querida audiencia, me encantaría escuchar de ustedes, o mejor dicho, leer abajo vuestros comentarios sobre todo lo que les he dicho hoy, video un poquito largo, y luego contarles que este domingo voy a hacer una transmisión muy importante de último momento, urgente, sobre lo que está pasando en el Medio Oriente. Desde hace un par de días se está desarrollando una situación que puede llevar a una escalada a nivel bélico que podría tener una influencia muy negativa y hasta generar una tercera guerra mundial. Y yo voy a explicar bien lo que pasó, porque como ustedes saben yo soy israelí y conozco muy bien el tema. Entonces en mi comunidad privada, comunidadsilvia.com, voy a dar una transmisión en vivo e en directo el domingo 4 de la tarde, hora Argentina, 9 de la noche, hora España. Espero verlos ahí, ahí pueden interactuar conmigo, pueden hacerme preguntas. Les dejo abajo un enlace para obtener una entrada, o si desean hacerse miembros de mi comunidad, la conferencia es gratuita para los miembros de mi comunidad, así que quizás les conviene más ya hacerse miembros. Entonces los dejo por ahora con mi bendición, mi brajá, de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.